Emisor Podcasting. Recordaba el día en que lo mataron, a su padre. Recordaba que no sintió nada. Poco más que la indiferencia de un desconocido. Fue la sensación de quien es testigo de alguna otra injusticia trivial y ajena. Sorpresa, sí, hasta furia y compasión hacia el que la sufre. Pero nada que permanezca en la mente más de unos instantes. Lo hizo un capitán de la Guardia Real, seguramente pagado por los persas. Durante la celebración de un triunfo, frente a toda la corte, lo acuchilló varias veces. La sangre emanó espesa y humeante. Era un día de otoño. Su madre sí lloró, y eso le produjo una mezcla de extrañeza y de admiración. Sabía que sentía exactamente la misma indiferencia que él. Lo había hablado muchas veces, pero eso no le impidió romper el cielo con su grito, igual que si le hubieran arrebatado el amor de su vida. Alejandro pensó que lo miraba reprendiéndolo furiosa, temiendo quizás que a la hora de suceder en el trono hubiera quien supusiese, alegando que no había amado a su padre y que muy probablemente por ello fuera responsable de su asesinato. De inmediato trató de buscar entre sus recuerdos alguno que tal vez pudiera soltarle la lágrima antes de que alguien notara su frialdad. Pero al mirar en la memoria se dio cuenta de que estaba vacía. Como si todos sus recuerdos de hijo, que lo sabía, todos los pesares, los odios, las alegrías, que las sabía, hubiesen volado en la bandada. De Filipo II de Macedonia, jamás supo lo que era el amor de un padre. Cierto era que nunca lo había obligado a nada, ni lo había mandado a curtirse con los nobles del norte, que no eran griegos, sino bárbaros. Lo había dejado en la capital de Pela con todas las comodidades, bajo la tutela de su madre y del gran maestro Aristóteles, con una compañía exquisita de amigos. Le había regalado a su amado caballo bucéfalo, pero a él, a su figura, rara vez lo había encontrado a su lado. En verdad, no lo había echado en falta, pues cuando sí estaba, sus palabras iban siempre llenas con reproches decepcionados e insultos velados por su debilidad y su sensiblería. De niño lo hería por una hombría que no llegaba. De joven, porque la que tenía no le parecía adecuada. Ni cuando triunfaba se lo reconocía. Así sucedió en Queronea. Fue su primera gran victoria en el campo de batalla. Acababa de cumplir 18 años. Para otro príncipe, un día así habría sido una fuente de inspiración para su reinado futuro y de bella nostalgia en la vejez. Para Alejandro no. Ese día se enfrentó a la dura realidad de que a veces los hijos derraman lágrimas, sangre y coraje, incluso se arriesgan a la muerte inútil para probarse dignos de sus padres, y aún así no consiguen ni siquiera una mirada orgullosa por su parte. La noche antes de partir durmió con su madre, apoyada la cabeza sobre su cálido regazo para que así le viniera el sueño esquivo. Olimpia le acarició suavemente la mejilla. Ya era casi un hombre, aunque no le hubiera salido la barba, al contrario que sus amigos. Se le había desarrollado el cuerpo atlético, afilado el rostro, acaballado la nariz, rizado y ensombrecido el cabello, ahora color de cobre, alargado las patillas y endurecido la mandíbula. Pero ella aún veía al niño inocente al que quería esconder en el gineceo para que no pudiera alcanzarlo ningún mal. «Vuelve a mí siempre», susurró en su oído. Pasó toda la noche despierta, vigilando su sueño, rezándole a Dionisio y a Zeus para que se lo devolvieran sano y salvo. La batalla se libró un día ardiente de agosto en un llano cercano a la ciudad de Queronea, en el centro de Grecia. El campo, tembloroso por la canícula, parecía estar derritiéndose. Apenas soplaba el viento y ni la cercanía del río calmaba el calor. Un brillo de metal enceguecía el horizonte. Tebas y Atenas habían reunido en alianza con otras ciudades griegas 35.000 hoplitas.
su poderosa infantería pesada para acabar para siempre con el liderazgo del reino de Macedonia en Grecia. Su rugido al ver aparecer las falanges macedónicas por la colina encogió el corazón de Alejandro. Los soldados de las ciudades libres berreaban como bárbaros, como animales, por defender lo que consideraban suyo. Nervioso, miró a su alrededor a sus etairoi, los amigos de su infancia que formaban su compañía de caballería real. Iban a su lado buscando una mirada de ánimo. Lo que acaban de escuchar son fragmentos de La sangre del padre del escritor español Alfonso Goizueta, finalista del Premio Planeta del 2023. Un novelón de 602 páginas que nos traslada al año 336 a.C., cuando tras la muerte de Filipo II, su hijo, un veinteañero Alejandro, ascendió al trono de Macedonia. Tras el asesinato de su padre, Alejandro asciende al trono de Macedonia. Acaba de heredar no solo el título, sino también el deber de salir victorioso en la misión que le reclama a su pueblo: arrebatar a los persas las tierras que una vez fueron griegas y devolverles la libertad. Sin embargo, no puede detenerse ahí. La sangre de reyes, de héroes, de dioses que corre por sus venas lo obliga a llevar a cabo una empresa mucho más ambiciosa. Quiere conquistar Babilonia, Persépolis y todas las ciudades en su camino hacia el este, hasta vencer al último rey Aqueménida, el temible Darío, y acabar con el imperio persa para siempre. Sabe que es su destino. Solo él puede lograrlo. Solo él puede conquistar el mundo, porque solo él es Alejandro Magno. Tras el paréntesis musical, una conversación con Alfonso Goizueta acerca de su novela, la estructura de la novela histórica y sobre este fascinante personaje. De la banda sonora de Alexander de Oliver Stone, esto es del músico griego Vangelis y se titula Era que no, Eternal Alexander. Alfonso Goizueta nació en Madrid en 1999, es doctor en Relaciones Internacionales y licenciado en Historia por el King's College de Londres. También es colega podcaster y lo pueden encontrar en Spotify tras La Torre del Faro, un espacio de conversación que va de historia a actualidad y política, del cual es cofundador y coanfitrión. Antes de La sangre del padre, publicó la novela Corazón de Deidades, definida en redes como la novela definitiva sobre la mitología griega, además de ensayos históricos y políticos. Alfonso, bienvenido a la ruta secreta en este viaje virtual que atraviesa el Atlántico, ¿no? Muchísimas gracias, Francisco, por invitarme. Lo primero, estoy encantado de estar. Oye, la primera pregunta que debo hacerte, ¿es Corazón de Deidades la novela definitiva sobre la mitología griega? Pues no lo sé, yo desde luego no puse esa frase no es mía. La dijo un lector cero, que era el recurso al que yo recurría entonces cuando no sabía muy bien cómo de bien o de mal podían estar mis textos, dado que yo no tenía nadie a quien dárselos a leer y les ahorré ese tormento a mis amigos, ¿no? Entonces contraté un lector cero para que lo leyera, lector cero o lector beta, he oído también que los llaman, y dijeron, esto es una novela que es la novela definitiva en la mitología griega, y dije, bueno, pues me ha gustado tanto esa frase que la voy a poner en la contraportada, y así fue, pero bueno, es una novela muy, muy principiante aquella. Yo me gusta pensar que La sangre del padre es mi primera novela de madurez, por así decirlo. ¿Y La sangre del padre es tu segunda novela de ficción? Sí, la segunda de ficción. Y antes tienes te busqué en redes y tienes un par de ensayos de política y de historia, ¿no? Sí, así es, porque era una época que me gustaba muchísimo. Esos dos ensayos, uno es sobre el periodo de entreguerras y el otro es más sobre el periodo del primer renacimiento español, ¿no? De los reyes católicos y tal. Esa época a mí me interesaba mucho como estudiante de la historia que soy, y en aquella época, que yo tenía 17 y 18 años, pues leía mucho sobre esos temas y atesoraba esos conocimientos escribiendo, y entonces pues acabé produciendo esos dos libros, y una pequeña editorial de Oviedo en Asturias me los publicó, pero bueno, de esos no salieron más que unos cuantos ejemplares para que yo regalara a mis amigos. Entonces, bueno, empecé en el ensayo, pero a mí siempre me había llamado mucho la ficción. Yo siempre había tenido una relación con la literatura
muy íntima. Yo leía, he sido un gran lector siempre, pero en mi adolescencia yo leía los clásicos y notaba que eran libros que me hablaban, ¿no? que me decían cosas. Y entonces el salto de ese lector enamorado de la literatura al escritor es un salto muy pequeño, yo creo, ¿no? Porque al final siempre quieres escribir como te gusta leer, ¿no? Entonces yo fue a raíz de leer García Márquez, sobre todo, que dije, quiero escribir novela, porque creo que tengo una historia que contar y me gustaría experimentar con el lenguaje a ver si es posible. Y entonces surgió Corazón de Deidades y entonces ya nunca pude parar de escribir. Y ahora estás con La sangre del padre, que es una novela histórica. ¿Por qué novela histórica? Bueno, supongo que por tu formación y por tu gusto por la historia. ¿Qué ventajas le ves a la novela histórica sobre el libro de divulgación histórica? Pues fíjate, no es que escriba novela histórica porque yo soy historiador, porque de hecho yo soy historiador yo soy contemporaneista, mi tesis doctoral y mis estudios de historia van siempre mucho más enfocados al siglo XIX y al siglo XX. No soy para nada helenista, no soy filólogo clásico, nada de mi formación académica, salvo mis intereses muy adolescentes o muy infantiles, me llevaban al mundo de la mitología griega primero y luego al mundo de Alejandro Magno. Y de hecho yo no me considero un escritor de novela histórica. Da la casualidad de que he escrito una novela que es una novela histórica, pero eso no me consagra como escritor de novela histórica. Y a mí lo que me interesaba de la vida de Alejandro Magno no era tanto el personaje central, sino la vida intimista que se podía retratar a través de este personaje. A veces, buceando en la historia, uno se encuentra con vidas que verdaderamente son vidas de novela y lo que te interesa contar es esa vida en particular más que el periodo histórico en el que se enmarca. Siempre acabas escribiendo sobre el periodo y reflexionando sobre él, y además hay mucha gente que agradece la novela histórica como una forma de acercarse a un tiempo pasado, pero a mí lo que verdaderamente me interesaba era la figura del ser humano, ¿no? De cómo podía haber sido Alejandro Magno mucho más que todo el mundo en el que estuvo. Viajemos en el tiempo. ¿Cuál es tu primer recuerdo de la figura de Alejandro Magno? De infancia, de repente. Que estaba hojeando una revista de National Geographic, una revista de historia, y vi un cuadro de César Augusto destapando el cadáver de Alejandro Magno el día que lo fue a visitar. Era un cuadro francés de finales del siglo XIX, nos lo estamos viendo todos, ese tipo de cuadros muy historicistas, muy orientalistas, pero esa escena, seguramente apócrifa, de César Augusto develando el cadáver de Alejandro y diciendo he venido a ver a un rey, no a ver cadáveres, a mí me fascinó. No recuerdo exactamente cuándo fue, yo debía tener pues 16 o 17 años, pero ese momento me fascinó. Y en el momento en el que decidí empezar a escribir sobre Alejandro Magno, que fue en el año de la pandemia, en el 2020, no recuerdo muy bien qué fue lo que lo disparó, lo que disparó la imaginación sobre ha llegado el momento, es la hora de escribir sobre Alejandro, pero es un personaje que ya venía dejando su pozo en mí y cuya vida yo conocía muy a grandes rasgos, ¿no? Pero a raíz de leer más y de investigar más sobre él, de repente empecé a ver que podía haber una historia muy humana detrás de la historia del conquistador. Hay muchos Alejandros Magnos, ¿no? Hay muchos ensayos sobre esta figura, sobre Alejandro el Grande. Hay películas también, quizá la de Oliver Stone es la más reciente. Hay dibujos animados. Yo recuerdo Érase una vez el hombre, esa serie animada de francesa española, del 70-80. Entonces hay muchos Alejandros Magnos. ¿Cómo tú encontraste tu Alejandro Magno? El Alejandro Magno que es histórico y lo convertiste en un personaje literario. Es verdad que hay muchos Alejandros, pero el mío es un Alejandro diferente en tanto en cuanto lo he escrito yo y lo he llenado yo con mis experiencias, con mis miedos, con mis terrores. Eso no significa que la novela sea inventada, ni mucho menos. La novela es fidedigna en lo que a la vida y hechos de Alejandro se refiere, pero del Alejandro Magno personal tenemos tan pocas fuentes que era muy fácil rellenar esos huecos a base de imaginación, y entonces el Alejandro que se encuentran los lectores en La sangre del padre es un Alejandro que es diferente porque no es el héroe, ¿no? No es el héroe que todos estamos acostumbrados igual a ver en las películas o incluso en los ensayos de divulgación, ¿no? Que se nos presenta como el gran conquistador. La novela, tirando de licencia, tirando de imaginación, lo que busca es quién era el hombre detrás del mito. Y en eso ese Alejandro es diferente de todos los demás, porque ya digo, es mi interpretación de cómo podía haber sido la vida para empezar, la vida de un chico muy joven, de un chico con el que yo compartía edad y que simplemente estaba envuelto en la maravillosa épica de lo que fue el viaje, pero que al final no dejaba de ser
un joven de 20, 21, 22, 23 años, que son los que tenía yo cuando escribí el libro, que en mi opinión debía de enfrentarse a los miedos que se enfrenta cualquier joven de esa edad sin importar el tiempo histórico en el que ha nacido, ¿no? Que es esa primera angustia respecto de la vida, ese no sentirte niño pero tampoco sentirte adulto del todo, esas primeras decepciones con el amor, ese deseo de libertad, de aventura, todos esos temas que son atemporales. A mí me interesaba contar cómo los podía haber vivido Alejandro desde la perspectiva de la gran gesta que fue la conquista del Oriente. Esta es una novela de 600 páginas, muy entretenida, muy bien escrita, te felicito, en la cual, además de la construcción de los personajes, hay una construcción de mundo o una reconstrucción de mundo, porque básicamente tú vas al pasado y lo traes y lo traes al presente a través de un lenguaje contemporáneo. ¿Cómo fue el proceso de escritura de La sangre del padre y qué fue lo más complejo a lo que te enfrentaste como autor? Pues fue un proceso muy largo, muy complejo, porque al principio yo no sabía por dónde iba a ir la novela. Yo sabía que la vida de Alejandro Magno efectivamente te da una especie de marco, ¿no? del que no te puedes salir, casi te regala el argumento, por así decirlo. Pero yo no sabía muy bien cómo iban a ir evolucionando los personajes a lo largo de la historia de la conquista de Asia, ¿no? Y de hecho yo solo tenía una idea principal, y esa era la que orquestó toda la novela. Como dice el escritor Javier Cercas, toda novela tiene una pregunta. Y yo al principio, cuando me senté a escribir, centré la novela alrededor de una pregunta, que era ¿por qué Alejandro no quería volver a su casa? Ese momento que todos igual conocemos de la historia o de la cultura general de Alejandro Magno, que es cuando los soldados le ruegan que continúe el viaje y él les pide un mes más. Bueno, pues a mí lo que me interesaba era saber no tanto por qué quería seguir, sino por qué no quería volver. Y ese fue el epicentro de esta novela, que es casi una novela de la psicología del personaje, de la psicología familiar muchas veces, ¿no? Porque la familia y la familia tan tormentosa que había tenido Alejandro se convirtieron en la respuesta para esa pregunta. Entonces, a raíz de esa pregunta empecé a construir una novela en la que los personajes al principio no estaban tan bien definidos y todo giraba en torno a Alejandro. Y tuve el primer manuscrito listo relativamente pronto. El primer manuscrito lo terminé al año y 3 meses de haber empezado a escribir, y era una novela mucho más centrada en un solo personaje que en la novela coral que acabó siendo, ¿no? Y entonces, desde que terminé ese primer manuscrito hasta que finalmente la terminé de verdad y la envié al Premio Planeta, hubo muchísimo momento de recortar, de reescribir, de repensar, para que los temas centrales de la novela acabaran estando soterrados, metidos debajo de la gran épica de aventuras que acabó siendo La sangre del padre, ¿no? De esa novela coral de amistad, de aventura, de descubrimiento, de viaje, y que tuviera todos esos temas soterrados. Es muy interesante el proceso de cómo la idea principal que tienes como escritor acaba al final transmutada en una cosa distinta, ¿no? de la que habías concebido en un principio, pero que es necesario. La novela te va pidiendo, es curiosísimo, la novela como ser vivo te va pidiendo llévame por aquí, llévame por acá, y la vas descifrando poco a poco. Esta es una novela que transcurre en el mundo antiguo, pero en la cual hay un diálogo entre lo clásico y lo actual. ¿Qué crees que nos puede decir este mundo antiguo, este mundo clásico, respecto del mundo contemporáneo? Te lo pregunto porque, sobre todo en la segunda mitad del libro en adelante, uno puede leer entre líneas o intertexto una suerte de reflexión sobre la importancia incluso de la democracia en tiempos de crisis, que es justamente lo que de alguna manera es un desafío por el que cruza Occidente hoy en el 2024. Desde luego, yo creo que la novela tiene 2 reflexiones principales que se pueden extrapolar del tiempo antiguo. Una de ellas tiene que ver, precisamente como dices, de la crisis de los sistemas políticos y sobre todo del ejercicio del poder. Uno de los temas que a mí más me interesaba, en los que más me interesaba indagar cuando empecé a escribir, era el tema del poder, de cómo el poder acaba corrompiendo, ¿no? De cómo Alejandro empieza siendo un chico muy joven con una idea muy clara de lo que quiere que sea el viaje por Asia, quiere liberar las ciudades de población griega que están sometidas al imperio persa, quiere vengar las afrentas de Persia sobre Grecia, que los persas habían entrado en Grecia 200 años antes, habían arrasado los templos de Atenea en Atenas, esa herida en el orgullo griego, Alejandro la quería restituir, y eso al parecer eran unos ideales muy nobles, ¿no? Pero según va avanzando por Asia, cada vez va queriendo más,
se va empapando más de la cultura oriental hasta el punto de que acaba convirtiéndose en un tirano al uso persa, que era precisamente lo que él había querido destruir en un primer momento. Entonces la novela reflexiona un poco sobre si el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Como este chico tan joven con unos ideales claros al principio, el poder se lo va comiendo y el ejercicio del poder se lo va comiendo. Me interesaba mucho cuál es el coste personal que padecen los líderes políticos, en este caso Alejandro Magno, cuando ejercen ese tipo de poder sin límites, ¿no? Y eso tiene una reflexión que es extrapolable a cualquier otro momento, porque la lucha por el poder siempre ha estado en el corazón de las relaciones humanas. Lo que pasa es que han cambiado los métodos, han cambiado los motivos, pero esa lucha descarnada por el poder sigue estando presente en nuestras sociedades y lo seguimos viendo, ¿no? Y entonces muchas veces el gran líder que parece que es el visionario, que parece que es el que tiene un buen proyecto, es el que acaba deviniendo en un tirano, ¿no? Un tirano que sobrepasa sus poderes. Eso me parecía muy interesante contarlo. Y la otra reflexión que tiene es una reflexión un poco más personal, ¿no? Que es si tú tienes un plan de vida con una gran estrategia de vida, como parecía tener Alejandro, ¿cuál es el coste personal que tiene eso en tus relaciones personales? ¿Qué persona dejas de ser para convertirte en la persona que quieres ser? Y aquí está el dilema de Alejandro versus Alejandro Magno. Cómo el emperador, el rey, se acaba comiendo a la persona, al ser humano, al hombre, que tiene aspiraciones, que tiene deseos de amor que no acaba cumpliendo, que tiene deseos de vida que tampoco acaba cumpliendo, y la novela finaliza en ese capítulo final de la muerte de Alejandro en una reflexión sobre si todo ha merecido la pena, si todos esos grandes proyectos, ese gran viaje, esa gran idea de conquista merece la pena si al final desperdicias tu vida y no eres tú mismo. Cuando uno lee tu novela y va a la figura de Alejandro Magno a través de la reconstrucción que tú haces de Alejandro, uno de alguna manera me pasó algo muy, muy particular. Yo terminé de leer tu novela el mismo día que vi la última versión de Duna de Denis Villeneuve, y hay como una suerte de hermandad en el camino del héroe que finalmente es corrompido por el poder, tanto en la película como en la novela original de Frank Herbert, y en la figura de Alejandro Magno, en la manera como tú lo retratas, a través de es un retrato coral, es una reconstrucción coral del personaje. ¿Y a qué voy? Que Alejandro en tu novela es un joven que despierta la vida, que comienza su camino de héroe o antihéroe, depende yo creo que de la subjetividad de todos los lectores, pero sobre todo es un personaje que es un líder, más allá de los cargos políticos que tiene, es un líder, es alguien a quien siguen las masas, pero él está presente en las masas, no está solo enviando órdenes, sino él participa de la cruzada, de la misión. Y quiero llevarte nuevamente a espejear el presente a través del pasado, sobre todo en el trabajo de tu novela. Estamos preparados hoy, fundamentalmente yo diría Occidente, para que se genere un líder como Alejandro. ¿Lo ves posible? Yo creo que no. También hay mucho de mítico en este liderazgo de Alejandro. Es verdad que históricamente debía de tenerlo porque las fuentes son muy claras, ¿no? Alejandro parece ser que hablaba a los soldados y les inspiraba un coraje en momentos de duda, en momentos en los que los soldados igual se querían dar la vuelta. Bastaba un discurso de Alejandro para llenarlos otra vez de moral. Es verdad que Alejandro va al frente de las tropas a la hora de combatir, que es una cosa que no solían hacer los reyes, ¿no? Se quedaban en la retaguardia y Alejandro, sin embargo, va a la vanguardia como uno más, y eso inspiraba mucho a las tropas. Yo no sé si hoy en día estamos preparados para un líder como Alejandro, pero claro, también hay que preguntarse qué tipo de líder era Alejandro. Es verdad que era un líder carismático, es verdad que era un líder que inspiraba, es verdad que era un líder que tenía una visión, pero ¿qué visión tenía? También es un líder que acaba siendo preso o esclavo de su propia locura, porque cuando libera las partes griegas de Asia, pero insiste en continuar conquistando territorio asiático, y esa ambición desbocada lo lleva a misiones casi suicidas, ¿no? Como subir el Paropamisos, el actual Himalaya, en invierno, o atravesar el desierto de la Gedrosia. Pues todo eso él, porque era el líder visionario y él consideraba que tenía una visión que tenía que llevarse a cabo, pero aquello llevó a la muerte de muchísima gente, ¿no? Entonces también yo creo que hay que tener mucho cuidado con las analogías, ¿no? Yo que soy historiador de formación, el presente y el pasado están separados por algo más que años,
Y al final un líder como Alejandro Magno en nuestro tiempo, yo no sé si lo veríamos como un Alejandro Magno o si verdaderamente no sería otra cosa que un tirano más, con una visión de mundo diferente, convencido él de que esa visión es la correcta y de que todos haríamos bien en seguirle. La sangre del padre es una novela grande, una novela gigante, es lo que hemos hablado durante toda esta conversación, pero también es muy importante el lado, lo íntimo de la novela. De hecho lo dice el título, ¿no? La sangre del padre. Es una novela sobre un joven, pero también es una novela sobre padres e hijos. Sobre todo es un padre que muere en la primera página, pero que está presente a lo largo de toda la novela. Es muy hamletiano, muy shakespeariano esa figura que hace. Y también es una novela sobre la relación de un hijo con una madre, y también una historia de amor. Está la presencia de Feisto. ¿Cómo armaste creo que de alguna manera lo esbozamos en una de las primeras preguntas, pero ahora te lo quiero preguntar bien en concreto. El lado personal, íntimo de Alejandro el Grande. El padre ausente, la madre, el amor. Todos nuestros traumas en la vida yo creo que al final tienen su origen en la infancia, ¿no? Y los factores que condicionan esa infancia son esos tres: el padre, la madre y las primeras relaciones. Y a mí me interesaba mucho, para responder esa pregunta de por qué Alejandro no quería volver a su casa, entender cómo había sido la psicología de su infancia. Y es verdad que esos dos padres, tanto Filipo como Olimpia, son personajes muy, muy breves en la novela, porque Filipo desaparece en las primeras páginas y Olimpia desaparece en la página 90, pero es verdad que la sombra de ambos es muy alargada y condiciona las acciones de Alejandro, los miedos de Alejandro, hasta el final de la novela. A mí me interesaba cómo podía haber sido esta relación de un padre que nunca estaba, porque siempre estaba guerreando, siempre estaba construyendo reino, un padre que era buen rey pero mal padre, y una madre que, en ausencia de ese padre, coloniza todo el espacio afectivo que puede tener Alejandro, hasta el punto de manipularlo y de tenerlo bajo su mandato y su ordenanza. El viaje, por tanto, también es una huida de Alejandro, también quiere huir de este hogar tóxico, de este hogar asfixiante, ¿no? Y el amor, que la relación central de amor en esta novela es con Hefestión. Me lo ha dicho la crítica, me lo han dicho en muchos medios aquí en España, el tema de la homosexualidad de Alejandro Magno, ¿no? Es verdad que es uno de esos debates estériles de la historiografía, porque nunca sabremos si Alejandro era absolutamente homosexual o no, pero a mí me encajaba que en esta historia de este chico que había tenido esta infancia tan dura, que siempre quería seguir hacia adelante, la historia de amor central fuera con un hombre y fuera con Hefestión, que fue el amigo, el que siempre estuvo ahí. Y va más allá, la historia de amor entre ambos, va más allá de la historia de amor convencional, ¿no? Porque es que Hefestión es el amigo, es el hermano, es el amante, es la representación del amor verdadero, que es cuando te ves reflejado en el otro. Y esa historia de amor es la que centra toda la novela y la que nos enseña cómo van evolucionando estos personajes según se van haciendo mayores, como cuando eran jóvenes es un amor entre iguales, cuando están en Grecia es un amor entre chicos iguales, y sin embargo, según se van avanzando por Persia y Alejandro se va volviendo más tirano como rey, vemos en la novela que también se va volviendo más tiránico en sus relaciones personales, y la principal que sufre estas consecuencias es la historia de amor con Hefestión. Hefestión en Persia se convierte en un esclavo más de Alejandro, y también nos da una muestra de cómo puede llegar a ser ese amor tan tóxico, ¿no? de anularse uno para continuar siendo ambos. Y esa es la triste historia de Hefestión que nos lleva hasta el final de la novela. Pero esos tres pilares me parecían muy importantes, ¿no? El padre ausente, la madre controladora y el amor de Hefestión, que es el único sitio donde Alejandro se puede refugiar, el único sitio donde Alejandro puede ser él mismo, y sin embargo un sitio que no acaba de aceptar del todo y que al final es la lección de la novela, ¿no? Acaba dejando de lado ese amor con Hefestión y es de lo que se arrepentirá en su lecho de muerte. Alfonso, ¿tienes manías a la hora de escribir? Sí, muchas manías. Tengo muchas manías. Los escritores somos un poco locos y yo, por ejemplo, tengo una manía curiosa, que es que escribo a mano. Esta novela la escribí a mano porque a mí me salen mejor las palabras si estoy con una libreta y un bolígrafo, y luego paso a ordenador eso que he escrito por la mañana, lo paso a ordenador por la tarde, pero enfrentarme directamente a la página en blanco del portátil me parece muy difícil. Prefiero el boli corriendo por la página, aunque luego gran parte de lo que escribes a mano nunca lo utilizas y según lo vas reordenando cuando lo vas pasando a ordenador, pero esa es una manía que tengo, y siempre tiene que ser el mismo
tipo de cuaderno, que es una Moleskine negra de tapa dura y de páginas rayadas. Mis amigos están hartos de regalarme cuadernos que los miro y digo, bueno, este lo usaré para la lista de la compra, porque no me sirve para escribir. Vamos hacia atrás de nuevo. ¿Recuerdos lectores? ¿Algunos libros que te marcaron desde niño o en la adolescencia? Pues desde luego hay dos que siempre los recuerdo, y creo que son dos libros que siempre están presentes en todo lo que escribo. Uno de ellos es El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. Ese libro lo leí con 15 años y lo releo cada cierto tiempo porque es de los libros que más me ha enseñado sobre mí mismo, ¿no? Esa doble personalidad que tenemos todos los hombres, de ese ser más oscuro en el interior que vuelca todo lo que no nos gusta de nosotros mismos, todo lo que sin embargo tiene que salir de alguna forma, porque si no acaba saliendo de una forma monstruosa. A mí ese libro me impactó y me ayudó muchísimo a concebir cómo de profunda podía ser la psicología de un personaje, cómo de hondo podías ir cuando estás estudiando la psique humana a través de una novela. Y ese libro para mí está presente en todo lo que escribo, en todos los personajes que escribo. Y el otro es 100 años de soledad, toda la obra de García Márquez, pero en particular 100 años de soledad. A mí es el libro por el que escribo. Yo leí ese libro con 17 años y cuando lo terminé supe que yo quería escribir novela simplemente por querer construir mundos de la forma que los hacía. Y en mis novelas siempre está presente ese elemento de la magia pesada, a ras de suelo, pero mezclada con la realidad, ¿no? Y esto es una cosa que se ve mucho en La sangre del padre, donde es una novela efectivamente basada sobre hechos reales, pero donde la mitología y lo mágico se entrelaza muchas veces con lo real, ¿no? Pues por ejemplo, cuando llega Alejandro y sus hombres, cuando llegan a Egipto, el fénix sobrevuela el cielo. Pues es una cosa pero sobrevuela el cielo con una normalidad que a ellos les parece normal, ¿no? Y con una mitología que se representa muchas veces en la tierra y que a ellos les parece normal. Yo eso lo he heredado de García Márquez, que como digo es de mis escritores favoritos. Me respondiste la pregunta que te iba a hacer sobre esos elementos fantásticos mitológicos que hay en la novela, como precisamente la aparición del fénix o la presencia de los dioses, ¿no? Que se siente esa omnipresencia a lo largo del relato. Ahora, ¿cuánto cambió tu carrera como escritor tras ser finalista del Planeta? Porque estamos hablando del premio literario más relevante de nuestra lengua, ¿no? Pues te cambia inmensamente. A mí me ha cambiado la vida completamente. Me ha dado un giro de 180 grados ser finalista del Planeta y es una cosa que jamás pensé que pudiera suceder. Cuando me presenté al premio lo hice como quien tira una moneda a un pozo, simplemente porque no te quede nada por hacer cuando estás tratando de mover tu novela. Jamás sospeché que esto pudiera suceder y verdaderamente te cambia la vida porque consigue que tu novela llegue a muchísimos lectores, ¿no? No solo a todos los rincones de España que ahora mismo estoy visitando, sino también a muchísimos países de América. Es esta maravillosa lengua que tenemos, el español, que consigue universalizarnos a todos, ¿no? Y que consigue que este texto llegue a tantísimos lectores. Y la verdad que eso es de las cosas que más impacta del Premio Planeta, ¿no? Que una novela llegue a tener tantísima exposición. Y en eso te cambia, porque yo siempre pensé que yo siempre sabía que iba a escribir y que escribiré hasta el día que me muera, venda o no venda libros, gane o no gane premios, eso es irrelevante, porque tengo necesidad de contar historias. Pero siempre pensé que esas historias quedarían recluidas a casi un hobby, que uno perseguiría por la tarde al regresar del trabajo o los fines de semana, y ahora tengo la suerte con esto de que puedes hacer de la escritura tu labor profesional, y en eso es lo más maravilloso de todo. De los autores contemporáneos, ¿estás leyendo algo de tus contemporáneos o algún autor que te interesa especialmente? Sí, yo leo mucho tanto autores clásicos como autores contemporáneos, y por ejemplo en narrativa hispánica hay autores que me fascinan, pues por ejemplo por cosas particulares, pero por ejemplo Arturo Pérez Reverte a mí es un autor que me gusta muchísimo porque me parece que enseña muy bien el oficio de escribir, que si uno quiere aprender a escribir bien y a escribir con precisión, las novelas de Arturo Pérez Reverte, que te gusten más o te gusten menos los temas que elige, están orquestadas con muchísima precisión, escritas con muchísima precisión, casi parece un fusil disparando cuando escribe. Y entonces a Pérez Reverte le leo con mucho interés para aprender el oficio, muchas veces cómo se escribe. Y luego hay autores, pues por ejemplo, Fernando Aramburu es uno de mis autores preferidos ahora mismo en el panorama hispánico. He disfrutado muchísimo también a un contemporáneo vuestro, a Roberto Bolaño. Sé que es un autor que o lo amas o lo odias, parece ser. Yo siempre me encuentro con muchos lectores aquí en España que dicen que Roberto Bolaño les fascina
o no les gusta nada. Y yo soy de esos autores que me fascina. Me parece que tiene un estilo tan críptico y me parece que ha sido una de las grandes pérdidas para la literatura contemporánea su temprana muerte, ¿no? Hace ya casi 20 años, más de 20 años. Y luego leo muchos autores contemporáneos europeos también. Me gusta mucho Pierre Lemaitre en Francia, de todo ese tipo. Pero he de decir que me gustan más los antiguos, los clásicos, la literatura clásica del siglo XX y del siglo XIX. Tengo debilidad por ella. ¿Y estás en algún proyecto nuevo? ¿Estás trabajando algo que puedas adelantarnos o prefieres? Pues me encantaría poder adelantaros algo, y seguro que a mis editores también les gustaría mucho que les pudiera adelantar algo, porque tengo muchas ganas de seguir escribiendo y tengo muchas ideas. Lo que sucede es que ahora el Premio Planeta tiene una gira de promoción que demanda mucho tiempo de uno. Y al final acabas presentando La sangre del padre en tantísimos sitios, yendo a tantísimas firmas, haciendo tantos eventos que es muy difícil encontrar esas horas de solitud y de silencio que uno necesita para sentarse a escribir. Pero estoy trabajando en bocetos de ideas, también de novelas que exploran un poco esta psicología del personaje histórico, ¿no? De un personaje que igual uno conoce más o conoce menos, pero que debió de tener una historia humana detrás. Eso es lo que yo voy buscando cuando voy buscando inspiración para las novelas, y entonces lo único que espero es poder tener tiempo dentro de poco para sentarme al proceso mecánico de escribir, que lo echo de menos. Alfonso, gracias por venir a esta ruta secreta. Esperamos pronto volverte a tener en este camino de historias, secretos y misterios. Francisco, muchísimas gracias por invitarme. Espero que nos veamos pronto. Lo que sigue cae de cajón. Estos son los más grandes. Iron Maiden. Del disco Somewhere in Time, esto es Alexander. Alejandro estuvo distraído. Tuvo suerte de que los dioses guiaran su espada. Ora miraba a Festion para asegurarse de que vivía, como si verlo pelear lo inundara a él de fuerza. Ora buscaba a Filipo en el horizonte de caos. El príncipe quería que se fijara en él, que lo viera luchar con fiereza, que lo sintiera digno sucesor de su reino, pero el rey no prestaba atención a nada donde no fuera a impactar su espada. Su combate era tosco, bruto, salvaje, pero no por ello menos eficaz. Lo cierto es que era prodigioso que combatiera con semejante ímpetu teniendo solo un ojo. Era como si no lo afectase la juventud perdida ni las heridas mal cicatrizadas de guerras anteriores. La batalla se alargó varias horas. Las fuerzas estaban tan igualadas que en diversas ocasiones ambos bandos meditaron la retirada y dieron por suya la victoria. El calor era insoportable, aplastaba a los soldados bajo el metal incandescente de sus corazas y levantaba nubes de polvo que impedían respirar. Las figuras de sus amigos destacaban sobre aquel mar embravecido de violencia. Alejandro los seguía con la mirada, allá donde fueran, y vio que estaban colocados en círculo en torno a él: Hefestión, Ptolomeo, Clito, Nearco, Laomedonte. Ninguno alcanzaba los 20 años. Ninguno había conocido la vida. Cualquiera de sus pérdidas hubiera sido más dolorosa que la caída de una dinastía entera, y sin embargo estaban ahí, defendiéndolo con arrojo heroico. Pero lo cierto era que no lo defendían solo a él, sino a todos. Se defendían entre ellos, movidos por un amor profundo y sincero, por un convencimiento genuino de que si no volvían todos, no volvía ninguno. La sangre del padre, de Alfonso Goizueta. Disponible en todas las librerías y tiendas de comercio online a través de Editorial Planeta, a quienes agradecemos por las gestiones para esta entrevista con el autor español. Soy el emisor Francisco Ortega. Escucha o descarga este y los otros capítulos desde emisorpodcasting.com o de tu plataforma de audio preferida. Hay muchos mundos y todos están en este. Descansen, viajeros de lo imposible, donde sea que estén.